una época donde los celulares comenzaban a ser algo más que simples herramientas de comunicación, Nokia se atrevió a fusionar dos mundos, el de los juegos portátiles y el de los celulares. Esta es la historia de uno de los más raros y arriesgados proyectos de Nokia, un dispositivo que prometía revolucionar la industria, pero que encontró un destino muy diferente. Sé que como a mí, a muchos otros que les apasionan los videojuegos, tuvimos y tenemos en ciertos momentos unas ganas de jugar videojuegos en un dispositivo portátil. Desde el concepto mismo de la idea del juego portátil ya uno se hace ilusiones. Personalmente soy más de jugar en portátil que en sobremesa. Y no me considero alguien necesariamente muy viejo, pero sí tengo muchos recuerdos de la época de los 2000. Uno de mis mayores deseos cuando era chico fue tener una PSP, pero incluso antes de la existencia de la PSP existieron consolas como las Game Boy y las Game Boy Advance de Nintendo, la cual era la empresa que reinaba en el mundo de las consolas portátiles y la única que estaba gozando de estas inmensas ganancias. Así que como siempre las empresas quisieron tener aunque sea un pequeño pedacito de la torta, pero solo una se iba a animar a tan arriesgado proceso. Todos somos conscientes de que esos años fueron un poco extraños cuando hablamos de la manera de innovar de las empresas y especialmente en el sector de la tecnología. A comienzos de los 2000, los celulares y las consolas portátiles competían en mercados totalmente separados, no es como hoy. Mientras que los celulares comenzaban a incorporar funciones más avanzadas, los jugadores todavía preferían dispositivos dedicados, como la Game Boy de Nintendo. Pero como mencioné, hubo una empresa que se iba a arriesgar a obtener lo mejor de los dos mundos. La idea de un teléfono que también sirviera como una consola de videojuegos era innovadora, pero, como mencioné también, arriesgada. Y fue Nokia quien, aparte de ver una oportunidad para unir ambos mercados, también fue quien decidió tirarse a la pileta. La idea era sencilla, pero bastante ambiciosa: desarrollar un híbrido entre consola de videojuegos y teléfono inteligente. La compañía empezó a trabajar en el proyecto con el nombre clave Starship. En el año 2002, Nokia realizó oficialmente un anuncio público en donde se daba a conocer el nombre del dispositivo, y no pasó mucho para que el concepto se hiciera realidad. Corría el año 2003 y Nokia se preparaba para el lanzamiento de uno de sus más innovadores productos, el N-Gage, un teléfono con capacidades de gaming avanzadas para aquel entonces que prometía competir con la Game Boy Advance. Su diseño peculiar, por no decir demasiado extraño, y un enfoque en los juegos le convirtieron en un dispositivo único y vaya que muy deseado en el mercado. ¿Cuál fue el problema? Bueno, la idea de Nokia era competir contra Nintendo y su Game Boy Advance, pero el celular / consola de Nokia tenía un precio de lanzamiento de $300, un precio que literalmente triplicaba a la consola con la que supuestamente venía a competir, ya que la Game Boy Advance tenía un costo de $100. El N-Gage tenía un gran potencial, tenía la capacidad para conectarse a multijugador mediante Bluetooth e incluso mediante conexión a internet, lo cual me parece impresionante para esa época. Pero como nada en la vida es perfecto, el N-Gage también tenía sus inconvenientes. Su diseño no era precisamente el más cómodo. Le dieron el apodo de Tacophone debido a la forma en la que se debía sostener para realizar llamadas, la cual era súper extraña. En cuanto a especificaciones técnicas, la consola / celular venía de fábrica con 3,4 MB de memoria interna expandibles, y uno podría pensar que para esa época no estaba mal esa cantidad de memoria interna, pero la realidad es que incluso para aquel entonces esa cantidad era muy limitante. Definitivamente Nokia tuvo eso en consideración, pero no iban a desaprovechar la oportunidad de quitarte más platita con la capacidad de ampliar el almacenamiento del celular, lo cual se podía hacer con unas memorias MMC, que también eran el mismo formato que se utilizaban para los juegos. Y así es, los juegos se insertaban como si fuesen cartuchos, pero eligieron la peor forma posible para cambiar los cartuchos de juegos, ya que requería quitar la tapa trasera y remover la batería del celular, lo que, por supuesto, incomodó a muchos usuarios. Siguiendo con las especificaciones técnicas, el celular contaba con un procesador ARM 920T de 104 MHz, que es el mismo chip que incorporaban los Nokia 7650 y 3650, que son celulares que no fueron un boom en Latinoamérica como otros Nokia, pero tuvieron su encanto. Este procesador fue un elemento clave para ejecutar el catálogo de juegos y mover el icónico sistema operativo de Nokia, Symbian, en este caso el Symbian S60. El celular también
contaba con otras características como reproductor MP3, Bluetooth e incluso tenía un navegador GPS. Era frustrante. Aunque el N-Gage prometía mucho, el diseño del hardware estaba lleno de inconvenientes. En cuanto al catálogo, incluía juegos populares como Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater y Sonic N. Sin embargo, los desarrolladores encontraban varias dificultades técnicas al programar para este dispositivo, lo que afectó la calidad y por supuesto también la cantidad de títulos disponibles para la consola. El problema no era solo el hardware, sino también el software. La competencia con Nintendo y la PSP, que llegaría poco después, hizo que el N-Gage quedara rezagado. A pesar de sus fallos, el N-Gage sentó las bases para el futuro de los juegos móviles. En el año 2004, Nokia lanzó una versión mejorada que intentaría mejorar la mala imagen que dejó el modelo original. Este se llamó N-Gage QD, que añadía ciertas mejoras en el hardware, como por ejemplo poder realizar llamadas de forma normal. No sé qué tanto tenía que pasar para que se decidieran hacer esto, una mejor pantalla, botones mejorados y un diseño con una disposición general más ergonómica, aunque estaba todo como más compacto y no fue la mejor decisión. De todas formas, no fue suficiente para evitar el fracaso comercial. El legado del N-Gage realmente podríamos decirle que sigue vivo. Fue de las primeras consolas portátiles en distribuir sus juegos en cajas de plástico. Como algunos sabrán, la Game Boy y Game Boy Advance distribuían sus juegos en cajas de cartón, las cuales no son igual de resistentes que el plástico, lógicamente. Por lo tanto, es muy difícil encontrar hoy en día juegos de esas consolas en caja y encima en buen estado, lo que no pasa con los del N-Gage. De hecho, el N-Gage tampoco es muy difícil de encontrar, hablando del N-Gage QD. El primero sí es bastante más complicado y costoso de conseguir. También dejó un legado en la actual industria de los videojuegos móviles, que hoy en día es realmente de las más grandes y lucrativas del mundo. El N-Gage fue un fracaso comercial, pero su visión innovadora influyó en el diseño de smartphones y juegos móviles que vendrían más tarde. La historia del N-Gage es un ejemplo de cómo la innovación a veces llega antes de que el mundo esté listo para ella. Aunque no tuvo el éxito esperado, dejó una marca, podríamos decir que indeleble, en la evolución de los juegos móviles. Y eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, les agradecería su buen like, y si quieren algún otro video investigando esta clase de artefactos, déjenme en los comentarios cuál quisieran que investigue. Y también déjenme en los comentarios si conocían esta consola, si llegaron a tener o si llegaron a siquiera ver, porque personalmente ni siquiera pude llegar a ver en mi vida este celular / consola en la vida real. Mientras tanto, les dejo estos videos y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, chao.